Colombianos, este lunes 10 de febrero se da un hecho histórico en el país porque por primera vez un expresidente está sentado en el banquillo de un juzgado siendo acusado en el inicio de un juicio por presunto fraude procesal y soborno a testigos que supuestamente Álvaro Uribe, por intermedio presuntamente de sus abogados, como Diego Cadena específicamente, intentó sobornar testigos exparamilitares para que cambiaran su testimonio a favor de él en los procesos que llevaba ante la justicia en contra de senadores como Iván Cepeda. Pues hoy se da ese hecho histórico, como pueden ver. Bueno, más o menos vamos a ver si lo acercamos ahí para que vean muy bien. Ahí está, esto es lo que más me da. Uribe, Álvaro Uribe Vélez, un expresidente sentado en el banquillo de un juzgado, presenciando la narrativa de su abogado Jaime Granados, donde dice que va a probar que todo es mentira, que no sobornaron a ningún testigo, que no se dio un fraude procesal, que todo lo que han contado y todas las pruebas pues son falsas, que son tan falsas que intentaron de todas las maneras posibles de lograr que se llegara a la prescripción del caso en octubre del 2025. Hombre, si uno no debe nada, ¿por qué tanta insistencia en lograr una prescripción aun cuando tenían la fiscalía a su favor, la fiscalía de Francisco Barbosa y todo el gobierno con Iván Duque a favor de Álvaro Uribe? O por ejemplo que intentaron tumbar las evidencias de las interceptaciones que se le hicieron a un senador, Córdoba, y que en medio de esas interceptaciones se dieron cuenta que tenían interceptado era el celular de Álvaro Uribe, y ahí era donde hablaba con Diego Cadena sobre que procediera con todos estos temas que estaba haciendo en las cárceles y consiguiendo esos testimonios. Y entonces los abogados intentaron de todas las maneras tumbar esas evidencias o esas interceptaciones. Si ahí no se decía nada ilegal, si no había nada raro, si Uribe no estaba actuando de forma presuntamente ilegal, entonces, ¿por qué la insistencia de eliminar esas evidencias del proceso? Todo eso es lo que ha dejado, entre otra cantidad de hechos más, este proceso contra Álvaro Uribe, que llama la atención porque según él, como se lo dijeron a la jueza, no podía ir al juzgado porque estaba con problemas de seguridad. Pero sí lo veíamos en traje de baño por allá en las calles como un loquito y haciendo campaña en Valledupar y por todos lados y en vuelos comerciales y demás. Porque ahí sí no había ningún riesgo de seguridad, pero para ir al juzgado a atender el llamado a la justicia, sí había un riesgo mientras hacía la campaña. Pero bueno, esto es una foto histórica, un hecho histórico. Ahí vemos a Álvaro Uribe Vélez presenciando lo que pues, será su juicio y donde su abogado empieza a instaurar toda la narrativa, obviamente diciendo que él es inocente. Pero acá estamos viendo una situación que se compara a lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Recuerden ustedes que Trump fue condenado. Trump es un convicto, que pues está en la presidencia y gracias a que está en la presidencia y al poder que maneja, pues básicamente se salvó de ser procesado de verdad, porque eso es un procesamiento judicial gaseoso lo que se vio en Estados Unidos contra Trump, pero es un convicto. Y eso no aguó las intenciones de Trump de llegar a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez. Básicamente porque organizaron toda una estrategia de marketing político muy duro, muy fuerte para radicalizar aún más a sus seguidores y así de esa manera volverse impune ante cualquier cosa que suceda en contra de él. Lo pueden acusar de los peores crímenes que ustedes se puedan imaginar, que Trump sale avante, que Trump se salva de todo eso. Y esa es la estrategia que hoy están tratando de imponer con Álvaro Uribe Vélez. Es más, cuando a Trump le imponen una orden de captura en Estados Unidos, la foto de cuando lo capturan es una foto que se utilizó para hacer campaña, donde él sale pasando registro por la captura. Y entonces eso los pone por encima de todo. Y por eso vemos a Uribe mostrándose como cercano al pueblo, en trajes de baño, subiéndose a vuelos comerciales, haciendo campaña por todos lados, hablando sobre una persecución política, diciendo que todo esto tiene que ver con la USAID y que magistrados que lo pusieron preso estaban financiados por la USAID de Estados Unidos con recursos gringos y que todo era una persecución para acercarse a Donald Trump y a esas narrativas de persecución política, porque si están tan desesperados de que les toca acudir a todas estas estrategias y campañas es porque están viendo la cosa peluda. Entonces, ahí es donde empezamos a analizar, ¿va a prescribir o no este caso? Ellos ven la posibilidad de la prescripción o no.
porque acudir a esas estrategias pues deja luces de que están bastante aterrados, pero esta imagen no se la va a quitar nadie a Álvaro Uribe. La primera vez de un expresidente puesto en el banquillo de acusados, ahí lo vemos, iniciando un juicio donde están todas las evidencias. De hecho, uno de los testigos en contra de Uribe, un ex paramilitar, le contó a la revista Raya y Señal Investigativa de Señal Colombia cómo Uribe, presuntamente y según él, era el jefe de los paramilitares. Eso fue lo que dijo el testigo, que Diego Cadena fue a la cárcel a buscarlo para que él firmara una carta que Diego Cadena escribió y que le ofreció 200 millones de pesos y le terminó dando como 40 millones nomás, y que por eso él, siendo bandido, dijo yo no me voy a dejar, y empezó a contar todo. Además dice que si le hubieran pagado toda la plata, pues le hubiese tocado comerse eso. Entonces él dijo, entre bandidos nos entendemos, dice el ex paramilitar. La cosa para Uribe no está fácil. Por eso les digo, empiezan todas estas narrativas y estrategias. Seguramente se están moviendo muchos recursos por debajo de cuerda para contratar estrategas que posicionen la imagen de Uribe al mismo estilo de Trump. De hecho, hoy me encontraba un artículo donde decían el ejemplo de Donald Trump. El caso de Uribe guarda paralelismos con el de Donald Trump, quien enfrentó múltiples acusaciones, desde incitar el asalto al Capitolio hasta el uso indebido de fondos de campaña para pagar a una actriz con la que tuvo relaciones. A pesar de las evidencias de haber sido hallado culpable en algunos procesos, Trump barrió en las urnas y hoy es el hombre más poderoso del planeta. ¿Tendrá Uribe la misma resistencia política? Pues a eso le están apuntando. El exmandatario parece convencido de que sí. De hecho, casi en simultáneo con la campaña de Trump e Elon Musk contra la USAID, a la que calificaban de organización criminal controlada por comunistas, Uribe escribió: César Reyes, el juez que me encarceló, era contratista de USAID, al servicio del acuerdo de amnistía de Juan Manuel Santos con narcoterroristas FARC. Por esa razón, toda esa andanada de comentarios de Uribe tratando de parecerse a Trump, porque si Uribe lo logra y no sale bien librado de este juicio, es que yo veo esa imagen y es increíble, no sale bien librado de este juicio, si logran posicionar el mensaje, la estrategia, el marketing, esto lo único que va a hacer es impulsar a Uribe y al uribismo y al Centro Democrático en las elecciones del 2026. Lo van a disparar. Pero eso sí lo logran hacer, si logran imponer eso, como lo hizo Trump en Estados Unidos. Lo logró, pero porque todos se durmieron. Porque los demócratas se durmieron ante todo eso que venía haciendo Trump. Porque creyéndose adalides de la moral, que no lo son los demócratas, permitieron que Trump hiciera todo lo que hizo. Y se posicionó y logró el apoyo de millones de estadounidenses y le dijo al mundo que él está por encima del bien y el mal, que él está por encima de la ley, que está por encima de todo. Y a eso es a lo que le apuntan en este país con este señor Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, Iván Cepeda sigue dando la pelea contra él y en las últimas horas emitió un comunicado donde anuncia que acudirá a instancias internacionales para evitar que Álvaro Uribe se salga con la suya en medio de todo este proceso por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Él dijo: la bancada de víctimas en el caso de Uribe solicita observación internacional. La bancada de víctimas en el proceso que se sigue contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal informa: como es de conocimiento público, en esta actuación procesal el acusado Uribe Vélez y su círculo político más cercano han emprendido de tiempo atrás una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso, la misma que hizo Trump. O sea, esa es la misma estrategia. Así ha ocurrido, por ejemplo, con las calumniosas acusaciones contra los magistrados de la Corte Suprema, José Luis Barceló, Luis Hernández y César Reyes. Segundo, de igual forma, el procesado y sus abogados han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal. La primera de estas maniobras fue su renuncia a la curul del Senado, de senador de la República el 18 de agosto del 2020, lo que permitió no solamente acortar el tiempo de extinción de la acción penal, sino que en el escenario de la fiscalía que dirigía Francisco Barbosa proclive a sus intereses, buscar la impunidad mediante 2 solicitudes de preclusión que fueron negadas por 2 juezas de la República y del Tribunal Superior de Bogotá. Solicitudes de preclusión absurdas. Pero bueno, eso ya lo vimos todos.
Por estas razones, la bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas y a organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente